Buenas tardes, mi nombre es Natalia Peña y el día de hoy vamos a hablar sobre la sucesión ecológica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que zonas volcánicas como Hawái estén llenas de vida? ¿O cuánto tiempo tarda en recuperarse un bosque después de un gran incendio? ¿O qué pasaría si dejáramos de cuidar los cultivos? Al igual que los seres vivos, las comunidades ecológicas también crecen, cambian y se desarrollan. Estos cambios se deben a un proceso natural denominado como sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un proceso natural en el cual se produce una secuencia de cambios de la comunidad ecológica que son observadas por el tiempo y el espacio. Se debe a la colonización y extinciones locales de especies. Durante la sucesión ecológica evoluciona el nivel de complejidad de los ecosistemas. En estas primeras etapas representan comunidades de cadenas tróficas sencillas y poca biodiversidad, pero con el tiempo se van transformando en ecosistemas complejos donde existen más interacciones y una mayor riquezas y diversidad de seres vivos. El ecosistema formado al final de la sucesión se denomina clímax o comunidad climática. Esta etapa representa la madurez de la comunidad, o sea, que cuando permanece durante muchos años estables y están bien desarrollados en relación a estas dos etapas, el clímax y la madurez, se ha levantado cierta polémica, pues hay comunidades inmaduras en etapas primarias en clímax, es decir, sin cambios como la vegetación en las dunas o en los desiertos. Hay dos tipos de sucesiones, la primaria y la secundaria. La primaria es aquella en que se desarrolla en un biotipo virgen, es decir, una zona carente de una comunidad persistente, como ocurre en las dunas, en nuevas islas volcánicas, retrocesos glaciares, etc. Es muy poco frecuente. El proceso comienza con la formación del suelo, entendiéndose como la capa de la superficie terrestre biológicamente activa, contiene raíces, microorganismos, comunidades de invertebrados y nutrientes. Normalmente las sucesiones primarias ocurren en zonas donde la roca madre queda expuesta a la superficie, pero esta puede ser colonizada, no puede ser colonizada directamente. Primero sufre la acción de la erosión y la meteorización. Son un conjunto de procesos químicos y físicos que fragmentan, degradan y disuelven la roca. De esta manera comienza la colonización del suelo por líquenes y musgos. Pueden crecer en sustratos con poca profundidad, con poca cantidad de materia orgánica. La acción biológica de estos organismos contribuye a la degradación de la roca y la liberación de los nutrientes. También aportan materia orgánica anuales, hierbas que duran un año de vida, y posteriormente las anuales perennes que aguantan más tiempo. Si la comunidad sigue evolucionando, podría germinar las semillas de especies arbustivas, formando matorrales, y finalmente crecerían los árboles, dando lugar a los bosques. Lo mismo ocurre con los animales, pues los primeros en establecerse serán los insectos. Después otros serán los invertebrados y pequeños reptiles que se pueden esconder en las rocas y alimentarse de los invertebrados. También podrían llegar pequeñas aves cuya alimentación está basada en semillas,
o incluso en invertebrados o reptiles. A medida la función vegetal se vuelve más compleja y aparecerían pequeños mamíferos como los roedores y otras aves. Finalmente llegarían la comunidad de los grandes mamíferos y otros depredadores, pues el ecosistema les proporcionará suficiente alimento y guarida. La siguiente es la sucesión secundaria. Aparece cuando ha habido sucesiones regresivas en el ecosistema. Esto quiere decir que se ha destruido el ecosistema que existía y por tanto debe de reiniciarse el proceso de sucesión ecológica. Dichos ecosistemas han podido ser eliminados por incendios, por inundaciones, enfermedades, talas, cultivos, etc. Esta sucesión secundaria se da en lugares cuyas características dependen de las comunidades previas o de las situaciones anteriormente a la perturbación. Los residuos o legados son aquellos organismos en ocasiones vivos que proceden de las comunidades previas. A mayor cantidad de residuos, mayor velocidad de sucesión o recuperación. La presencia y abundancia de residuos amortiguan la diferencia que habrá entre las condiciones previas y posteriores a la perturbación. Funciona como fuente de nuevas especies, aumentan la heterogeneidad del ambiente y además disminuyen la pérdida del suelo y nutrientes. Los mecanismos de la sucesión ecológica, los ecólogos han estudiado durante mucho tiempo cómo ocurre la sucesión ecológica y han hallado que una serie de mecanismos que favorecen a la sucesión de las especies de las comunidades. Uno de estos mecanismos es la facilitación, por el que las especies con gran capacidad de colonización favorecen la llegada y supervivencia de las especies que aparecen en las etapas más tardías de la sucesión. Es especialmente importante la sucesión primaria. Se aumenta el estrés en el ambiente físico y aumenta la facilitación, aunque si las condiciones ambientales se vuelven extremas se impone la competencia frente a la facilitación, es decir, las especies se vuelven egoístas y luchan por recursos disponibles para sobrevivir. Los sucesos ecológicos ocurren gracias a las especies pioneras, aquellas que llegan primeros a los sitios inhóspitos. Tienen una gran capacidad de colonización, pero una baja capacidad de competir con los recursos son escasos. Algunas especies pioneras como líquenes y musgos que se mencionaba antes, además, las especies vegetales pioneras tienen tejidos como altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, convirtiéndose en el alimento preferido de los herbívoros. De este modo se acelera la sucesión ecológica, pues estas plantas sufrirían una elevada mortalidad y se sustituirían por plantas de etapas más tardías. Hasta aquí es mi investigación. Muchas gracias por su atención.